¿Sabías que por donde más nos atacan las fuerzas del mal es por la palabra? Realmente la palabra es muy difícil de dominar. ¿Por qué? Porque a la mínima que haya una palabra mal entendida, la persona, si tiene alguna herida, algún trauma emocional, lo que sea, le puede causar daño esa palabra, aunque esa palabra no tuviera esa intención, sino que fuera muy diferente el significado que se le quería dar. Entonces aquí entra cómo realmente Jesús, Cristo el Mesías, se dice que es la palabra se hizo carne. ¿Qué quiere decir eso? Que fue el hombre que nos enseñó a hablar, a cómo utilizar la palabra. Jesús solo utilizaba la palabra para revelar al Padre, que el Padre no es nada más ni nada menos que el creador del universo, es cómo funciona el juego. Y es un Padre misericordioso. Él ha creado el mundo para que revelemos la unidad, para que nos demos cuenta de que todo es uno. Detrás de todo es uno y el juego trata de revelar esa conciencia. ¿Y qué pasa? Que con las palabras el diablo busca dividir. A la mínima, por ejemplo, en una relación de pareja, si hay una palabra mal entendida, sobre todo la mujer, que a lo mejor es más emocional, lo puede tomar como algo que en verdad no es. Y a partir de ahí, ella generar una discusión donde ella cree que, eh, que lo que tú has dicho es dañino, cuando realmente no era dañino, sino que falta lenguaje para poder expresarnos. Entonces, ¿hasta qué punto es importante el silencio? También, porque si vamos a hablar y cuando hablemos la vamos a liar, es mejor callar, pensar, orar y que el Padre nos ayude, porque el diablo es muy astuto. Hay que tener en cuenta que él busca dividir. O sea, el juego requiere mucha habilidad emocional, porque realmente como digas una palabra mal dicha y la interpreten mal, a la persona le puede causar un malestar emocional. Y tú te puedes ver abordado por ese malestar emocional porque no entiendes realmente por qué se pone así, porque no era lo que tú querías transmitir. Entonces aquí hay un juego en la palabra. Por eso nosotros tenemos que tener la palabra bien, tenemos que usarla solo para bendecir, para agradecer, no dejarnos engañar por el rival, que lo que quiere es causar conversaciones que acaben en discusión o sacar temas que están alimentando a las fuerzas del mal. Realmente todo lo que son el tema de emociones negativas, ira, odio, celos, miedo, todo este tipo de emociones son emociones negativas. Todas las palabras que vayan relacionadas con estas emociones no se tienen que mencionar. ¿Por qué? Porque cuando las mencionamos le damos poder. Y nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes en hablando de el amor, de la iluminación, de Cristo, de la palabra, del juego. O sea, realmente solo tenemos que hablar para construir, no para destruir. Pero es muy sutil, es lo que os digo. Si te encuentras a una persona que tiene en su cabeza un problema y quiere hablar de ese tema, no tienes que darle atención, porque realmente lo que estás haciendo es alimentar a las fuerzas del mal. Entonces hay que mantenerse muy firme, hay que tener la armadura de Dios para estar siempre activo para ver las acechanzas del diablo. Y ya os digo, estamos aquí, hay toda una historia. Realmente la historia de la Biblia la estamos viviendo. O sea, es real. Todo lo que pasó a Adán y Eva tal, es una historia para que en tu cabeza puedas entender el juego. ¿Y qué pasó? Que desde el principio hubo un error. Y ese error realmente es el que tenemos que corregir. Y lo tenemos que corregir con mucha sabiduría y con mucha... y siempre acudiendo al Señor para que nos ayude. Porque si no, es que estamos muy limitados. Es muy astuto. De verdad, es muy astuto. Entonces, no entres en su juego, porque en su juego te va a enredar.
Y es un bucle. Y no puedes con ese bucle, porque no se puede deshacer, porque es la mentira. Entonces lo que hay que hacer es estarse firme, estar seguro de uno mismo, de lo que es. Porque muchas veces te van a decir que has hecho esto, que lo has hecho. Tú sabes la verdad. Y como sabes la verdad, no te hace falta hablar. Realmente tú lo sabes y Dios lo sabe. Porque realmente Dios te ve siempre. Sabe lo que haces. Entonces, si tú estás mintiendo, Dios lo va a saber. Pero si tú sabes que lo estás haciendo bien, no te justifiques. No necesitas justificarte de nada. Porque tú sabes la verdad. Y el diablo te quiere engañar para que tú hables mentiras o para que te líes con la palabra. Porque es lo que decimos, es que es muy limitada. Falta vocabulario. Tenemos que construir más vocabulario. Esto los cabalistas lo dicen. Entonces, de aquí que Jesús sea la palabra, se hizo carne. Nosotros tenemos que entender todo el mensaje de la Biblia y convertirlo en nuestra palabra, para que sea Dios el que hable a través de nosotros. Cuando nosotros entendemos que tenemos que instaurar este código aquí dentro, porque es el código que vivimos. Aquí te enseña cómo funcionan las energías, cómo funciona el juego. Es el manual del juego realmente. No es cuestión de religión, de miedo, de infierno, de cielo. No, es cuestión de que es un juego y tienes que entender. Tienes que ser hábil mentalmente, emocionalmente. Y Dios te da aquí las instrucciones. Y yo aquí te doy mi consejo, que ten cuidado con las palabras. Úsalas solo para bendecir, solo para crear ángeles. Porque si las usas para maldecir o para hablar mal, porque el ego puede entrar muy rápido y te puedes encender emocionalmente y sale una palabra y de esa palabra ya creas un demonio, creas una energía negativa que luego va a ir en tu contra y ha salido de tu propia boca y se va a poner en tu contra. O sea que es un juego muy sutil. Por eso, a la mínima que vayamos entendiendo todo esto, es cuando vamos a empezar a entender el código. Somos nosotros el que tenemos que despertar al Cristo. Porque el Cristo se revela cuando entiendes este libro. Pensar que Jesús no hizo nada más ni nada menos que sabía este libro a la perfección. Los primeros 5 libros concretamente, él los sabía. Y lo que hacía era siempre cuando veía a los fariseos le debatían, él elevaba la interpretación de este libro. Y ahí es donde se revela al Mesías, cuando entiende ese código, lo mete dentro suyo y la palabra se hace carne, porque es como que Jesús es ese libro andante y nosotros tenemos que hacer lo mismo, solo usar la palabra para orar, para bendecir, para recordar que tenemos un Padre que tiene un plan de salvación para nosotros y tenemos que descodificar todo el manual y no tomárnoslo como una historia literal de lo que pasó. No, es un código para que tú entiendas cómo funciona el juego. Y a partir de aquí todo se vuelve bendiciones. Todo es a favor del bien, todo es a favor de revelar al Padre y de entender más el juego. ¿Vale? Y si hay pruebas que tenéis que pasar, no os preocupéis, es para que entendáis más. Porque cuando tú te ves luchando contra esas fuerzas del mal, aprendes a identificarlas y aprendes a cómo lidiar con ellas y cómo transformarlas en luz. Porque realmente lo que consiste es que esos eventos oscuros que te manda Dios, porque realmente al final todo viene de Dios, es cómo los transformamos en bien. Es volvernos alquimistas. Y para ello tenemos que tener mucha conciencia y estar siempre firmes en la palabra, en su plan de redención. Ahí es donde todo tiene un propósito, todo es para bien, ¿vale? Así que vamos con ello, vamos a seguir estudiando, profundizando las Escrituras, porque tenemos que entender toda la historia. Tenemos que entender cómo funciona todo. Voy a estar haciendo clases también con mi prima Monse, Nalini, que ya ha estudiado mucho, y hay unos textos muy curiosos que son los textos del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto. Y estos rollos del Mar Muerto se encontraron en 1948. Los encontró un
un beduino, em, un señor, como un pastor, eh, por esa zona, ¿no?, de Israel, en las cuevas en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, y son unos textos que estaban en unas vasijas, en una cueva, de 250, entre 200 y 50 años antes de Cristo. Y ahí, en esos textos que muchos coinciden con la Biblia, con Isaías 63, está tal cual, se ve la veracidad de ese libro, que es real, porque estos manuscritos fueron encontrados hace realmente poco, hace unos 60, 70 años atrás. Y ya está el plan de redención de cómo iba a venir un Mesías que iba a despertar ese nivel de conciencia, iba a entregar su vida para que nosotros entendiéramos este mensaje. Entonces vamos a ir estudiando para que vayáis entendiendo que es un juego y que este libro es real y lo estamos viviendo dentro nuestro y tenemos que interpretarlo como un código. Porque es lo que decimos, los 33 años de Jesús también son los 33 niveles de conciencia, conectados con los 33 grados de la masonería. Todo tiene relación, todo es un código. Esto simplemente es el personaje, esto no existe. Lo que existe es la conciencia que aprende de la información que la materia nos proporciona a favor de la evolución de la conciencia, a favor de que llegue la redención, de que alcancemos un estado de unidad, que entendamos que todo forma parte del uno. Cuando estuvimos en el jardín del Edén comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol donde lo vemos todo dividido. Ahora tenemos que comer del árbol de la vida, que es donde lo dual lo volvemos todo al uno. Y de ahí el versículo Shema Israel Adonai uno es. El Señor nuestro Dios es uno. Solo existe un creador, solo existe unas reglas del juego y tenemos que revelar a través de nosotros, porque todos formamos parte de esas reglas del juego. Shalom a todos, darle like, suscribiros y recordar Fuerza del Alma, mi libro ya disponible en Amazon para que despiertes el reino de Dios, porque una de las frases más reveladoras de Cristo es que nos dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros. Es que este libro lo estamos viviendo dentro de nosotros. Tenemos que despertarlo. Lo de fuera es solo un espejo para trabajar en ese reino y seguir ascendiendo y subiendo niveles de conciencia. Nos vemos en el siguiente vídeo muy pronto. Envía este vídeo para que la redención llegue pronto y todos despertemos y empecemos a usar la palabra como es debido. Y ser astutos para que no nos engañe el diablo. Protegernos con la armadura de Dios. Shalom.